Bienvenidos mis amigos, mis hermanos y colegas de la carrera de medicina. Bienvenidos a este su canal Consultor Clínico con el tema de absceso espinal epidural. Con anterioridad estuvimos hablando acerca de lo que era el absceso cerebral. Te dejaré el link en la descripción para que vayas a verlo por si no lo has visto. Está de más en decirte que si quieres profundizar un poco más acerca de este tema, consultes con tus textos guías de medicina. Sin más que decirte, avancemos. El absceso espinal epidural está definido como una infección supurativa. Afecta al espacio epidural espinal. Como tenemos aquí en esta imagen de aquí, miramos que el espacio epidural espinal se detecta aquí, que se encuentra entre la aura madre y el ligamento amarillo. Este espacio que está anterior, que estoy apuntando con el puntero, valga la redundancia, es el espacio espinal epidural anterior y este es el espacio epidural posterior. Si ese absceso se encuentra aquí, se le llamará absceso espinal epidural anterior, y si se encuentra en este espacio posterior, se le llamará absceso espinal epidural posterior. En su epidemiología tiene una incidencia de 2 a 25 casos por cada 100.000 pacientes hospitalizados al año. Puede haber estado aumentado en la última década, así que ese 2 o ese 25 cada año puede estar en 30 o 40. La media de edad es de aproximadamente 50 años, pero 35 años en adictos a las drogas por la vía parenteral. La incidencia máxima está entre la 7ª y la 8ª década de vida, o sea, en ancianos. Entre sus signos y sus síntomas, aunque pueden ser muy inespecíficos, en la mayoría de los pacientes podemos encontrar fiebre y dolor de espalda, que al principio puede ser leve, pero poco a poco puede ir convirtiéndose en algo grave, en un dolor muy grave e inmovilizador. A medida que la enfermedad va avanzando, puede aparecer un dolor radicular, debilidad motora, cambio sensitivo, disfunción vesical e intestinal y parálisis. La sintomatología al principio puede limitarse a fiebre y sensibilidad espinal. Una progresión de déficit neurológico puede producirse en pocas horas, en semanas o en meses, y puede hacerse irreversible si no se interviene de manera adecuada. A medida que la enfermedad va avanzando, puede aparecer dolor radicular, debilidad motora y cambio sensitivo, disfunción vesical e intestinal y en casos extremos hasta la parálisis. La sintomatología al principio puede limitarse a la fiebre y a la sensibilidad espinal. La progresión a déficit neurológico puede producirse en unas pocas horas, en semanas o en meses. O sea, una alteración puede ser lenta o puede ser rápida. Puede hacerse irreversible si no se determina de manera adecuada. En su etiología, las bacterias constituyen la principal causa de esta patología. Pueden presentarse casos de absceso espinal epidural tuberculoso provocada por la bacteria de la tuberculosis, y también puede producirse a causa de hongos y parásitos. El microorganismo responsable de mayor frecuencia es el Staphylococcus aureus. Se cree que la mayoría de los abscesos espinal epidural posterior se origina de un foco distante, o sea, de una bacteriemia, o sea, infecciones cutáneas de tejido blando. Se provoca una bacteriemia, o sea, las bacterias llegan al sistema circulatorio y de esta manera llegan al espacio epidural. Mientras que los abscesos espinal epidural anteriores se asocian a discitis u osteomielitis vertebral, o sea, a infecciones locales. La tercera parte de los casos no se encuentran los focos. Enfermedades predisponentes asociadas pueden incluir un compromiso que incluyen el sistema inmunológico, como el que afecta a los pacientes con diabetes mellitus, alcoholismo, cáncer, VIH-Sida, insuficiencia renal crónica o haberse sometido a anestésicos epidurales, cirugía o traumatismo espinal, consumo de drogas parenterales. En el 20% de los pacientes no se aprecia enfermedad predisponente, o sea, significa que en el 80% de los pacientes que fueron encontrados con absceso espinal epidural
no tenían cualquiera de esas características, cualquiera de esos factores predisponentes, esas enfermedades predisponentes, y solo el 20% no se le encontró eso. La lesión de la médula espinal en esta enfermedad puede estar causada por su compresión o por un compromiso vascular o por las toxinas que las bacterias secretan o por la misma inflamación pues, que esta enfermedad produce. Su diagnóstico diferencial hay que diferenciarla de una hernia discal, de una osteomielitis vertebral y ascitis, tumores metastásicos y meningitis. En las pruebas de laboratorio, los leucocitos pueden estar normales o pueden estar elevados, no es tan característico. Pues. La BCG suele estar elevada por encima de los 30 ml/h. Los hemocultivos son positivos solo en el 60% de los pacientes. Los cultivos de licocefalorraquídeos son positivos en el 19%, o sea, pocos. Aunque la punción lumbar no es necesaria, por eso lo puse ahí, lo puse en negritas, pero no se mira, no sé por qué. Que la punción lumbar no es necesaria, incluso podría estar contraindicada porque al hacer una punción lumbar y la infección es focal podríamos pues, diseminarla. Una vez se dispone de imágenes, debería realizarse una aspiración guiada por tomografía computarizada y una biopsia abierta para identificar al microorganismo causal. El cultivo del contenido de ese absceso es positivo en un 90%. En el diagnóstico por imágenes, la técnica de elección es la resonancia magnética con gadolinium. La tomografía computarizada con contrastes puede demostrar el absceso. Y la tomografía computarizada con mielografía es más sensible en caso de compresión medular. O sea, si nosotros miramos en la imagen de aquí abajo, aquí podemos ver una resonancia magnética, pero solo se mira como una nubulosidad gris. Así no se puede denotar de dónde a dónde está el absceso. Inclusive podemos ver, aquí debería ilustrarnos que se encuentra el absceso, pero no se mira. Solo se mira como un manchón gris. Pero mientras miramos en la tomografía computarizada, muestra el absceso y podemos ver la localización del absceso y hasta donde se ha diseminado. Es por eso que se pueden usar ambos, pero un poco recomendado es la tomografía computarizada. Los dos, pues, técnicamente. Uno para mostrar el daño y el otro para mostrar el absceso directamente. El tratamiento, tenemos al tratamiento no farmacológico, al agudo y al crónico. En el tratamiento no farmacológico, la descompresión quirúrgica es la base de este tratamiento. La descompresión efectuada en las primeras 24 horas ha demostrado un mejor pronóstico, o sea, después de las 24 horas la persona ya empieza a tener secuelas. El tratamiento no quirúrgico es eficaz en algunos pacientes, aunque la tasa de fracaso es excesiva. Tal estrategia no debe considerarse en la mayoría de los pacientes. En el tratamiento agudo, además de la cirugía, debe administrarse antibióticos frente a microorganismos más probables. Si el microorganismo es desconocido, debe cumplirse un amplio espectro de patógenos como estafilococos, estreptococos, bacilos gram negativos. El régimen puede ajustarse de acuerdo con los resultados del cultivo, o sea, nosotros empezamos a tratar al paciente y cuando ya se tiene el resultado del cultivo se adaptan a ese microorganismo específico. El tratamiento debe continuar durante al menos 4 a 6 semanas. Y en el tratamiento crónico, pues lastimosamente el déficit neurológico puede persistir a pesar del tratamiento agresivo. Pronóstico y derivación. Hasta un 25% de los pacientes pueden padecer una parálisis irreversible y la muerte. Y la derivación, todos los casos deben remitirse al neurocirujano y a un especialista de enfermedad infecciosa. Eso en algunos países, porque en países desarrollados, ya que en algunos países de Latinoamérica ese especialista de enfermedad infecciosa no existen técnicamente. Lo hacen como un epidemiólogo, pues, pero alguien que vaya a tratar de manera específica una infección en una persona específica, no. Muchas gracias por ver el video. El próximo video será absceso hepático. Muchas gracias, espero te suscribas y le des like al video. Deja tu comentario en recomendaciones. Muchas gracias. Saludos.